Roscas y Cotufas. Tomás Galván. Y a esta hora vamos a mirar con atención y con preocupación, como venimos haciendo en estas últimas semanas, sobre todo a Venezuela. Nos preguntamos qué está ocurriendo allí y qué margen, qué horizonte hay hacia el que ir para resolver políticamente una crisis que se dilata en el tiempo. Mariano Bartolomé es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Encantado de contactarte. Gracias por acompañarnos, que sabemos que además está en medio de una clase y nos va a conceder un ratito para poder conversar y aprender. Vamos a hacer hoy unos alumnos más para aprender con usted. La pregunta primera que cabe hacerse con esa preocupación evidente es si estamos ante una nueva fase de confrontación o la prolongación de un patrón que lleva ya años gestándose. Bueno, yo creo que estamos en la etapa final de un largo proceso de deslegitimación del régimen castrista, el régimen chavista, encarnado por Maduro, y el punto es que la administración Trump ha declarado y ha reconocido como ilegítimo a este régimen, lo ha vinculado con actos de terrorismo y en tal sentido ha habilitado al uso del instrumento militar para poder desplazarlo, para poder efectuar un cambio de régimen. Y estamos viendo y asistiendo, creo yo, a un proceso que tiene como único desenlace posible la salida de Maduro del Palacio de Miraflores. Enseguida le pregunto por eso, pero ¿cuáles son los factores inmediatos que han provocado esta reciente escalada de tensión, profesor? Bueno, como ustedes sabrán, desde hace bastantes años se viene acusando al régimen chavista y luego con Maduro, pero ya con Chávez esto acontecía de estar involucrados en actividades de crimen organizado, más concretamente de narcotráfico, a punto tal que los conceptos de narcoestado o estado criminal se inspiran en buena medida en la experiencia de Venezuela. Entonces, lo que sostiene la administración republicana de Donald Trump es que el régimen que encabeza Nicolás Maduro por un lado, constituye una suerte de virtual cartel del narcotráfico, el así llamado cartel de los soles, y por el otro lado, que presta apoyo logístico por una cuestión pecuniaria, claro está, a un cartel que viene creciendo en forma sostenida en América Latina en los últimos años, que es el Tren de Aragua. Entonces, desde ese lugar es que la lectura que hace el gobierno norteamericano es que las actividades del gobierno venezolano afectan de manera directa la seguridad nacional estadounidense. Y entonces toman medidas para cambiar este estado de cosas. Y en todo esto, ¿qué grado de influencia tiene también el asuntos claros también en Venezuela como el petróleo para el deterioro de esa relación entre Venezuela con actores como Estados Unidos? Mire, yo creo que no tiene incidencia. Lo que pasa es que desde el punto de vista del régimen bolivariano es muy conveniente alegar que todo este movimiento tiene como trasfondo un intento por apropiarse de las riquezas petroleras de Venezuela. Pero sinceramente creo que esto no es así. Y para no entrar en una disquisición de tipo económica, permítame que sí le asegure que Estados Unidos en modo alguno necesita del petróleo venezolano en su ecuación energética. El tema pasa por una cuestión de seguridad nacional más que por una cuestión de economía. Las últimas elecciones en Venezuela que esperaban un vuelco, mucha gente confiaba en que eso se fuera a producir, que pudiera tomar posesión el que asumían como presidente electo. Ujú. Pudo ser desde hace ya pues un año, prácticamente más de un año, ese punto que empujara y acelerara también toda esta presión interna y externa. Bueno, es que la ilegitimidad del régimen político bolivariano es una verdad a gritos desde hace mucho tiempo y nadie duda de que el triunfo de Maduro, no en estos comicios, sino en los inmediatos anteriores, en los cuales se impuso a Guaidó,
fueron producto del fraude electoral. Lo que pasa es que no se contaba con elementos de prueba suficientes, pero bueno, lecciones aprendidas. En esta oportunidad, ustedes saben, se fotografiaron las actas de votación y se pudo presentar evidencia sólida de que estaban siendo afectados los resultados. Y se formularon acusaciones de fraude que al día de hoy todavía no fueron respondidas de manera satisfactoria por el gobierno. Entonces, esta vez sí, los reclamos, las exigencias tienen una fortaleza y una solidez que no tenían en los comicios anteriores. Internamente, la oposición en Venezuela, la oposición en estos momentos en Venezuela, ¿ha cambiado algo? ¿Están en contacto con Estados Unidos para tratar de contribuir, de formar, de presionar internamente al régimen de Maduro, de Nicolás Maduro? Yo creo que sí. Por supuesto, yo no tengo la prueba o la evidencia en ese sentido, pero lo que se supone es que hay canales medianamente estables que mantienen el vínculo con lo que sería la dirigencia política en la clandestinidad. Y digo en la clandestinidad porque el régimen de Venezuela se está manteniendo en la cima del poder a fuerza de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, de detenciones arbitrarias, incluso de torturas. Entonces, esta dirigencia no puede ejercer su rol opositor como lo podría hacer en un país civilizado, como lo podría hacer en España, Ujú. sino que lo tiene que hacer desde la clandestinidad. Y a pesar de estar en la clandestinidad, mantienen vínculos, esto es lo que se supone, con no solamente con el gobierno de los Estados Unidos, sino con varios gobiernos que se oponen firmemente a la continuidad de Maduro en el poder. Profesor, ¿ve posible una crisis diplomática de mayor envergadura o incluso un golpe de Estado? ¿Qué fórmulas podría adquirir la marcha, la huida, el derrocamiento? No sé cómo podríamos calificarlo. Bueno, ¿De qué manera? ¿De la salida de sí, Nicolás bueno, Maduro? yo creo que digamos, el escenario menos sangriento sería pactar una suerte de abandono del poder y una suerte de exilio dorado de Maduro en algún país que no tenga tratado de extradición con Estados Unidos. Lo que pasa es que el tiempo se agota, se van quemando etapas y me cuesta muchísimo pensar que tremendo despliegue militar norteamericano va a tener como resultado la nada, porque eso afectaría severamente la credibilidad del gobierno de Donald Trump. O sea, se está movilizando un grupo de batalla de portaaviones, submarinos nucleares, fuerzas expedicionarias de los Marines estacionadas en estos momentos en Puerto Rico, fuerzas anfibias. Escuadrones F-35 y no creo, o sea, claramente todo eso no es para interceptar narcolanchas. Ujú. Eso lo hace la Guardia Costera, no lo hace la Armada de los Estados Unidos. Y me cuesta muchísimo pensar que todo eso termine en una mera demostración de fuerza, en muestra de pabellón, como se dice en la jerga, sin que tenga ningún tipo de traducción en términos operativos, ¿no? Va- En buena medida todo va a depender de la decisión de Maduro. Si Maduro decide resistir en el poder, decide abandonar el país, ahí yo creo que por ahí están las posibilidades de desenlace de esta crisis. Sé que no lo sabe, profesor, sé que no lo sabemos, evidentemente, pero ¿qué podría estar valorando Nicolás Maduro en este momento con todo lo que está pasando? Además, desde hace poquito pues hemos visto también esas restricciones al tráfico aéreo. No sé si Bueno, todo esto... mire, las restricciones al tráfico aéreo, cuando uno revisa el historial del empleo norteamericano del uso de la fuerza en los últimos años, Ujú. en distintas partes del mundo, no en América Latina, porque la última vez que lo empleó en América Latina, y vale la pena comentarlo, fue en una situación un poco parecida a esta, que fue en Panamá, para atrapar y llevar a los estrados judiciales bajo cargo de narcotráfico al gobernante de esos momentos de Panamá, que era Manuel Noriega. Eso es el escenario más temido por Nicolás Maduro y por su séquito, digamos, por sus secuaces, que es vestir el traje a rayas y tener que comparecer ante los tribunales de la ciudad de Nueva York. Eh, Ahora,
En los últimos años, volviendo al punto, cuando Estados Unidos utilizó la fuerza, podemos pensar en países de Medio Oriente, por ejemplo. El preludio fue pedir que el espacio aéreo se vaciara de aviones comerciales para poder desplegar sus operaciones militares. Con lo cual, desde el momento en que Estados Unidos dijo que era muy peligroso que hubiera vuelos comerciales por arriba del espacio aéreo venezolano, eso no es una noticia halagüeña para el régimen de Nicolás Maduro, claramente. Y él estaría pensando, valorando esas opciones o tratando de elaborar una especie de preacuerdo, llegado el momento para poner sobre la mesa y garantizar una salida segura y garantizada para él y para su familia. Yo lo que creo que lo que está tratando de negociar Maduro es eso, que no es solamente Maduro, sino que es Maduro y sus principales lugartenientes, Diosdado Cabello principalmente. Y es que el régimen ha procurado involucrar a las segundas y terceras líneas en sus ilícitos de manera tal de comprar su lealtad. Entonces, no solamente que se vaya Maduro, es que también necesitan ponerse a salvo un conjunto de personas que estuvieron cerca de él en los últimos años. Ahora, las acciones del gobierno norteamericano, deslegitimándolo, acusándolo de terrorista y considerándolo lisa y llanamente una amenaza a la seguridad nacional, también es una forma de quemar puentes y ya no hay mucho margen Mm. para negociar. Incluso por parte de los Estados Unidos. Entonces yo creo que me parece a mí que a lo que apuesta Estados Unidos es a que el cambio se produzca desde adentro de Venezuela, que haya una suerte de golpe o de derrocamiento. Ahí podríamos pensar en la oficialidad joven de las Fuerzas Armadas, que no se encuentra corrompida, y que ven que la permanencia de Nicolás Maduro en el poder solo le va a acarrear más dolor. Y más desgracias a la población. A lo mejor para forzar ese desenlace, Estados Unidos tenga que utilizar un poco más su instrumento militar. Y eso lo vamos a ver en los próximos días. En los próximos días, en cualquier caso, vamos a seguir evidentemente muy pendientes y luego habrá que pensar en el día después de esa salida, Es porque que siempre, esto no lo es que soluciona, siempre es esto es eso. un principio, es decir, es un cambio y a partir de ahí mucha incertidumbre y muchas cuestiones también sobre la mesa, muchas necesidades también sobre la mesa, profesor. Es claro, el tema es, esto puede ser que sea el fin del principio, pero luego aparece el escenario de posconflicto, donde hay que ver qué es lo que queda y qué es lo que se encuentra el gobierno de transición que toma el poder, ¿no? El verdadero diagnóstico de la cosa, que a ciencia cierta no se sabe, porque se imaginará usted que todos los indicadores y todos los índices están absolutamente falseados. Entonces hay que ver cuál es el verdadero estado de Venezuela, que yo intuyo que es peor de lo que se supone, para ver, bueno, cómo se sigue adelante. Pero a no dudarlo, que vienen tiempos muy duros todavía para la sufrida población venezolana. Lo dicho, seguiremos muy pendientes, analizando y viendo de cerca lo que ocurre. Mariano Bartolomé, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela. Gracias por acompañarnos y darnos estas claves aquí en la Radio Canaria. Cuídense mucho. Muchas gracias, hasta luego.